Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha el mar. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, como siempre para llevar a ustedes temas de interés, como un aporte a la educación y a la conciencia política de la ciudadanía, por una República Dominicana mejor, por un país con menos desigualdad social, o como dicen los sociólogos de estos tiempos, con mayores niveles de inclusión. Febrero es un mes importante para la patria. Está el 27 de febrero, está el día 16 de febrero, lo propio lo es enero. Aquí se habla del mes de la patria, pero yo siempre digo, no hay que hablar del mes de la patria, hay que hablar simplemente de la patria, porque ¿dónde podemos dejar a abril, o a mayo, o a junio, o a septiembre, o noviembre, o diciembre con las manaclas? No es posible. O agosto, 16 de agosto, la restauración. Este es un pueblo que ha luchado siempre y que sigue en pie de lucha, porque definitivamente todavía no somos un país soberano como lo planteó Juan Pablo Duarte. Siendo la independencia nacional la ley suprema de la nación, y esta debe ser ejercida a plenitud hasta de la influencia extranjera. Y en ese sentido entonces, este es un pueblo que ha luchado todo el año. Cada vez que las circunstancias lo ameritan, nuestro pueblo sabe ponerse de pie. En estos meses que tenemos por delante, queremos dedicar una buena parte de nuestras reflexiones, de nuestra entrega, para analizar, para pensar en un hombre trascendente de nuestra historia nacional, en un héroe nacional, en el héroe de abril, y para otros el mártir de Caracoles. Vamos a hablar de Francisco Alberto Camaño de Ño. En estos días en que se ha estado discutiendo el tema a propósito de los restos del héroe nacional Francisco Alberto Camaño de Ño, muchas cosas han salido, muchas opiniones, e incluso se expresan posiciones divergentes entre los camañistas, los seguidores de Francisco Alberto Camaño de Ño, y de algunos que fueron sus compañeros de vida, de lucha, de combate, e incluso apreciaciones diferentes hasta sobre los núcleos de la familia del propio prócer nacional Francisco Alberto Camaño de Ño, con el tema de los restos. Es un tema que nos obliga a profundas reflexiones, porque parecería que hay intereses políticos de por medio. ¿En qué sentido? Bueno, yo no tengo la última verdad en la mano para plantearlo. Pero ¿hasta dónde es importante que los restos de Camaño sean ciertamente verificados, científicamente confirmados? ¿Hasta dónde es un héroe nacional porque lo proclame una ley o porque el pueblo así lo sienta, así lo perciba y así lo proclame? Hay una ley, la ley 04 o la ley 4 del 2013, promulgada el 16 de enero del año 2013, que exalta al coronel de Abril al panteón nacional, al panteón de los inmortales, al panteón de la patria.
pero no es una ley porque al Congreso se le ocurre graciosamente aprobarla, o que al presidente se le ocurre promulgarla. Es porque los hechos históricos así lo determinan. Para este entonces vamos a conversar en esta entrega tan especial de Voz para el Cambio con Vicenta Vélez, viuda Camaño, y con Antonio Camaño, sobrino del héroe de Abril, hijo de Claudio Camaño, aunque Claudio es primo hermano de Francisco Alberto, pero en el afecto y en la militancia político-revolucionaria eran más que hermanos. Así que saludo, Antonio, nos alegra que esté con nosotros. Vicenta, saludo, y quisiera empezar por ahí en la conversación con ustedes de cara al país. ¿Hasta dónde una ley puede determinar que una personalidad histórica, como el caso del Coronel de Abril, sea designado héroe nacional, o hasta dónde es la propia historia la que determina esta denominación como tal? Bueno, yo pienso que es al revés. Se hizo una ley porque hay una situación. Porque hay una historia. Porque hay una historia detrás que lo amerita. Y te corrijo que no es que hay divergencias. Hay 2 o 3 personas que no sé por qué razón opinan diferente. Es decir, no hay ninguna otra, no se ha dividido en 2. No están divididas en 2 las opiniones. Son 2 o 3 personas que han estado incidiendo, no sé por qué, porque realmente no se lo he preguntado, porque ni quiero preguntárselo, pero que han estado incidiendo en esto. Pero esto fue algo que fue discutido y debatido durante años en el Congreso Nacional. Es decir, esta ley no se hizo de un día para otro por un oportunismo político, por una situación, todo lo contrario. Esta iniciativa estuvo en el Congreso durante bastante tiempo con el deseo de que se hiciera, y fue debatida y fue analizada, y fueron suficientemente aclaradas una serie de cosas, y terminó en una, fíjate que no terminó en un decreto, sino terminó en una ley. En una ley porque precisamente estaba suficientemente debatida y donde no había la posibilidad de marcha atrás. Esta ley, la ley 4 del año 2013, determina, fija, nombra, designa una comisión de exaltación. Una comisión integrada por 5 instituciones. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, la Comisión Nacional de Efemérides de Patria, el Ministerio de las Fuerzas Armadas y la Academia Dominicana de la Historia. Y la Fundación Camaño. Y la Fundación Camaño de Ño. La ley es clara y determina simplemente, y le da incluso un plazo de 90 días para llevar y organizar los actos, para trasladar los restos, y todo lo que implica un acto tan solemne como llevar a una personalidad de nuestra historia al Panteón de la Patria, al Panteón Nacional. Sin embargo, ha habido una situación por parte, yo no sé si del Ministerio de Cultura o por parte de toda la comisión o de la mayoría de la comisión de exaltación designada por ley, que ordenan unos análisis a los restos de Francisco Alberto que estaban que están en el Cementerio Nacional, que lo trajimos creo que en el año 1987. Yo recuerdo porque yo participé en aquella gran marcha o concentración, acto que caminamos. Aquello fue un acto apoteósico, cómo el pueblo recibió aquello. Antonio, ¿qué ha pasado con todo esto de la exaltación y el papel de la comisión? ¿Hasta dónde la ley como tal ha sido vulnerada? Si es que se puede hablar de vulneración o de desacato a la ley. Sí, fíjese. Como bien dijo mi tía Vicenta, esa ley fue debatida en el Congreso Nacional durante varios años. Esa ley duró varias legislaturas. Y fíjese qué cosa más interesante. Francisco Alberto Camaño es la primera figura que es trasladada al Panteón Nacional mediante una ley. Porque la ley que crea el Panteón Nacional establece que el traslado de los despojos mortales de los héroes se hace mediante un decreto del presidente de la República. Sin embargo, por la misma trascendencia y esos intereses que todavía, porque hay que entender algo, hay que estar claro de algo,
y es que la lucha de Francisco Alberto Camaño es una lucha que todavía nuestro pueblo tiene que luchar. Todavía es una lucha pendiente, porque Francisco Alberto Camaño vino aquí luchando por cerrar esa desigualdad social, por darnos un país verdaderamente democrático. Y vemos como todavía esos males siguen persistentes. O sea, quiere decir que esa es una lucha que todavía continúa. Entonces, esos intereses que aún están ahí, hacían que un presidente no se sintiera con la capacidad de asumir la responsabilidad histórica de dar un decreto. Fue tanto así de que Balaguer se atrevió a dar un decreto para trasladar a Pedro Santana, y ninguno de nuestros presidentes se atrevió a dar un decreto para trasladar a Francisco Alberto Camaño de Ño. Para que entendamos los intereses tan contrarios que tiene la figura del coronel Camaño y lo que él simboliza. Cuando esta ley que se titula Ley 413, ley que dispone el traslado de los restos del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño al Panteón de la Patria. Cuando esto tuvo en debate, incluso si uno revisa los debates del Congreso, tanto de ambas cámaras, perfectamente ellos hacen señalamiento puntual a los restos que se encontraban en el cementerio de la avenida Máximo Gómez. Entonces, esta ley que nace en el Senado, es aprobada en el Senado y luego es aprobada en la Cámara de Diputados, es aprobada no de una manera sencilla. Ese proyecto fue aprobado con la votación de 104 diputados, de los 104 diputados presentes. O sea, fue aprobada a unanimidad por todos los diputados presentes al momento de ser sometida a votación. Fue un proyecto declarado de urgencia, aprobado en 2 lecturas consecutivas, por la votación unánime de todos los diputados. O sea, quiere decir que cuando los diputados aprobaron ese proyecto de ley, no tenían absolutamente ninguna duda. Tanto así, de que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se debatió sobre la autenticidad y algunos diputados hablaron de hacer una prueba de ADN. Y el diputado Manuel Jiménez, que es el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, llevó unos análisis y dijo: miren, estos estudios que tengo aquí son de los expertos que han certificado que una prueba de ADN no tendría ningún sentido, porque las proteínas que permiten esa identificación, según sus experiencias, no serán las auténticas, por el tiempo que duró sepultado bajo suelo, y también porque esos restos fueron sometidos a un proceso de parcial incineración. ¿Y manipulado? Entonces, ¿qué quiere decir? El Congreso descartó rotundamente hacerle prueba de ADN a eso. Sin embargo, ¿qué pasa? Esto es ley, el presidente la promulga, entonces la comisión designada, la comisión de exaltación, dice puntualmente, organizará los actos de exaltación, Y tiene un plazo de 90 días. ¿Por qué? Porque los actos de exaltación llevan un protocolo muy complejo, sobre todo en el caso del coronel Francisco Alberto Camaño, en su condición de héroe nacional y expresidente de la República. Llevaban una ceremonia que iba a durar más de 3 días, entre los cuales se iba a exponer en la capilla que está en el Palacio Nacional. Esa capilla se iba a abrir al público, se iba a hacer una misa de cuerpo presente en la capilla del Palacio, se iba a llevar se iban a exponer los restos en la cabeza del puente, se iban a exponer los restos en la fortaleza Osama, iban a ser llevados a la iglesia de las Mercedes. Era un acto de 3 días en que todo el pueblo se iba a involucrar. Sin embargo, ¿qué hace la comisión? Hace un cenotafio en el cual hace un acto de menos de 2 horas de duración, básicamente privado, porque el pueblo, para poder entrar ahí al panteón, tenía que tener una invitación. O sea, al final, una ceremonia que iba a ser una ceremonia del pueblo dominicano, en la que todo el pueblo iba a poder participar y rendirle homenaje al coronel Francisco Alberto Camaño y a lo que él simboliza. O sea, rendirle homenaje a él y a todos esos hombres que lucharon en el 65, que lucharon en el 73, y todos aquellos que representan esa misma lucha que Camaño ha llevado. Porque aquí no solamente estamos reconociendo a Camaño, estamos reconociendo el ejemplo de Camaño y lo que él simboliza para nuestro pueblo. Entonces, al final se hace un acto básicamente privado en el Panteón Nacional. Un acto donde literalmente para entrar ahí había que llevar una invitación, si no usted no entraba.
Entonces, es claro entonces que hay una violación de la No. ley, porque la ley es precisa y nombra una comisión de exaltación simplemente, que debe llevar a cabo los actos. fíjese, la comisión de exaltación es importante. Se extralimitó. Sí, se extralimitó. Tanto así de que un tribunal, nosotros hicimos un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo en sus atribuciones constitucionales como tribunal de amparo, y el tribunal falló a nuestro favor, ordenando a la comisión de exaltación trasladar esos restos y diciendo que eso que hicieron ellos fue, además de extralimitación, que fue un abuso de poder, y que reconocerle a esa comisión que ellos violen la ley sería, mediante el principio de igualdad, permitir que todos los ciudadanos violaran la ley, con lo cual perecería por completo el Estado social democrático de derecho. O sea, esas personas no solamente se extralimitaron, hicieron un abuso de poder, desacataron la ley. O sea, ellos en su calidad de funcionarios públicos. El Poder Ejecutivo, su función es ejecutar las leyes. El Congreso le da una ley y ellos las ejecutan. Sin embargo, ¿qué hizo la Comisión de Exaltación? Encabezada por el Ministro de Cultura. Cuestionó el fondo de la ley. Cuestionó la ley. Cuestionó la orden que le está dando el Poder Legislativo. Con lo cual incluso se está atentando contra la institucionalidad de la República Dominicana. Porque como un funcionario que primero no es un funcionario de carrera, no es un funcionario electo, es un funcionario de libre designación. ¿Cómo un funcionario de libre designación se atreve a cuestionar y a desobedecer abiertamente una ley? Y luego a cuestionar y desobedecer abiertamente una sentencia, diciendo que es una sentencia improcedente, que es una sentencia, o sea, incluso en declaraciones del Ministro de Cultura, que habla en nombre de la comisión, sin haber reunido a la comisión, él de manera personal habla en nombre de la comisión, él hace juicios sobre el criterio de los jueces, llamándole básicamente que son, o sea, que es una sentencia ilógica, improcedente, que es una, o sea, cómo un funcionario puede, o sea, él es del Poder Ejecutivo, él representa al Poder Ejecutivo, ¿no es verdad? Él es miembro, él es un ministro, está adscrito al Poder Ejecutivo. Primero, desobedece una ley, desacata una ley del Poder Legislativo, y luego desacata y desobedece una sentencia del Poder Judicial. O sea, básicamente él ha desobedecido los demás poderes del Estado. O sea, eso es un atentado contra la institucionalidad y el orden jurídico de nuestro país. ¿Dónde está este incidente? Porque la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo le dio un plazo de 15 días para organizar los actos de conformidad con la ley, y le pone una sanción por cada día dejado de cumplir esa disposición. ¿En qué está en el momento legal? ¿En cuál estamos? Bueno, en este momento nosotros ya solicitamos al tribunal la liquidación de las 30, porque se pone unas 30 combinatorios, sí. La liquidación de esas 30 para proceder a ejecutar las 30 y cobrar mediante proceso de embargo u otro tipo de proceso de cobro forzado. ¿Al ministro o a José Antonio? A José, es unas 30 personal, o sea, es en la persona de ellos. En este caso no ¿Como sería, ministro o como ciudadano? Como ciudadano. No sería el ministerio, sería a él a cargo personal. O sea, en el caso de que se embarguen cuentas, se embargaría sus cuentas personales. En caso de que se embargue un vehículo o que se embargue una casa, sería su casa, no sería el ministerio. O sea, porque el tribunal, sabiamente, como el Estado es inembargable, unas 30 a cargo del Estado, unas 30 inejecutables. Entonces él puso unas 30 personal y solidario. O sea, las 30 es a todos los miembros, pero el cobro se puede perseguir en la persona de cualquiera de los miembros. Entonces, ellos, de hecho, recurrieron la sentencia, lo cual ellos están en su derecho de recurrir, pero independientemente de que la recurran, esa sentencia no es suspensiva, porque las sentencias en materia de amparo son ejecutorias de pleno derecho. Antonio, independientemente del fondo o de la veracidad, sí, o de la calidad científica de lo que hizo el INACI con el estudio, entre comillas, el acto mismo del INACI es un acto ilegal. Eso lo dice la sentencia también. En la sentencia se dice eso, que ellos no tenían ninguna orden de hacer eso, ellos violentaron eso. Pero aparte de eso, lo hicieron de una manera que simplemente fue para decir que no eran los restos, porque ahí no había ninguna posibilidad ni profesional ni técnica en ese lugar para hacer eso. Es decir, ellos no tenían, tanto fue así que en el momento que nosotros le pusimos el amparo, ellos el día anterior
salieron con que esos no eran los restos y sacaron a la opinión al día pública. siguiente. Al día siguiente. La ley es Sacaron dura, la pero es la opinión. ley, simplemente hay que acatarla. Pero además de eso, esas personas, ¿en qué momento de su vida ni nada tuvieron vinculado a nada de eso? Este señor lo único que hace es cantar muy bien. Pero él en ningún momento puede sacarse eso como se lo sacó de la manga. Es decir, que esa situación, el INASIF, inclusive nosotros también trajimos aquí, Antonio puede decirle sobre esta situación, donde nosotros se verificó que inclusive en el INASIF no había ninguna posibilidad, ellos no tienen posibilidad de hacer un experticio en las condiciones que estaban esos restos. Y quizás en cualquier condición no la tienen, pero en las condiciones que estamos esos restos, aquí en la República Dominicana, ni el INASIF puede hacer ese tipo de verificación. Mire, es tanta la condición. Nosotros, cuando recibimos el informe del INASIF, que como bien dijo tía Vicenta Vélez, cuando recibimos ese informe, es un informe que solamente hay que saber leer para darse cuenta de todas las irregularidades. De hecho, el informe inicia con decir restos en buen estado de conservación, tal como al momento del fallecimiento. O sea, yo quisiera que un médico me explicara qué persona fallece con 66 huesos de los 208 huesos que componen el esqueleto humano. Huesos, o sea, son huesos que cualquier persona, hasta un niño de 5 años, dice, ay, mira, esos huesos parece que lo quemaron. Sin embargo, ellos se atreven a decir en buen estado de conservación, tal como el momento del fallecimiento. O sea, ese es un ejemplo de las múltiples incongruencias que tiene ese estudio. Ellos se atreven a decir que ahí había restos de mujer, no por el tema del ADN, sino por la formación de la cabeza de uno de los fémures. Un proceso que nada se corresponde a un proceso científico, en nada. Dicen eso como una manera, ellos dijeron eso como una manera como de impactar mediáticamente a la población. Bueno, eso no puede ser porque hay restos de mujer. Una mujer que por la medida antropométrica de ese fémur sería una mujer que mediría casi 6 pies de altura. Porque la medida antropométrica de los fémur fue realizada, esos huesos fueron sometidos, esos restos fueron sometidos a un estudio antropológico muy serio, en el cual se radiografiaron cada hueso, se midió cada hueso, y los antropólogos concluyeron, fíjese para que usted vea si era un antropólogo serio, ellos no concluyeron diciendo, esos son los huesos de Camaño, porque un científico no puede concluir nunca así. Ellos concluyen diciendo, la hipótesis de que los huesos encontrados en el Valle de la Lechuguilla correspondan al coronel Francisco Alberto Camaño no tiene ninguna incompatibilidad, o sea, no es incompatible. Sin embargo, ¿cómo concluyen los técnicos del INASIF? Asegurando que no son. O sea, lo primero es que un científico jamás puede concluir, jamás puede hacer ese tipo de conclusiones. Pero otra cosa, cuando nosotros vemos ese análisis, decimos, ven acá, por este análisis, ¿cómo unos científicos, unos técnicos, unos especialistas pudieron evacuar un análisis así? Entonces, cuando comenzamos a revisar la hoja de vida de los técnicos de INASIF, nos damos cuenta que absolutamente ninguno de los técnicos de INASIF, esto es tomado de la hoja de vida de cada uno de ellos, publicada en la página web oficial del INASIF, ninguno de los técnicos del INASIF tiene la más mínima capacitación en análisis de ADN. Tanto así de que el director del INASIF, que por la ley que constituye el INASIF, debería ser egresado, o sea, debería ser titulado en una de las áreas de las ciencias naturales, lo que es ingeniero industrial, y su especialidad es en finanzas, nada que ver con eso. También esa misma ley establece que el director del INASIF debería tener por lo menos 10 años de experiencia en área de laboratorio, criminalística o área forense. Su experiencia laboral es en zonas francas. Nunca había tenido ningún tipo de experiencia en temas de laboratorio ni nada de eso. O sea, que incluso la misma designación del director del INASIF es algo completamente ilegal e irregular. Todas estas cosas nos hemos dado cuenta a partir de que hemos ido escudriñando, buscando tal vez una razón de ser en la incongruencia de ese estudio que vino así, que lógicamente el tribunal, con entendido de lo que usted bien planteó, que no es válido tampoco, porque no hay ninguna orden, como dice Alfonso, de que eso se haga. Claro. Es decir, ellos lo hicieron violentando eso.
La Constitución es muy clara y dice que todo acto hecho contrario a la ley es nulo de pleno derecho. O sea, ese análisis, además de todas las incongruencias que tiene, y de que perfectamente, pero no es ni siquiera necesario someterlo a un proceso de nulidad, porque precisamente, como usted bien plantea, el hecho de que se haya hecho de manera arbitraria inmediatamente anula ese estudio. Bueno, y la sentencia está ahí, pero parecería que se trata de sancochar un hecho histórico con matices políticos, así, porque incluso el presidente de la República no dice nada al respecto y se prestó a ir al Panteón Nacional a aquel acto de mal gusto, porque no se correspondía con los anhelos de nuestro pueblo, de rendirle el tributo que merece un hombre de la dimensión, de la estatura histórica de Francisco Alberto Camaño de Ñu. Pero bueno, esa es la cultura política en la que nos estamos moviendo en la República Dominicana. Y es una pena que sobre el tema solo ustedes han estado opinando, porque en esto he visto varias veces a Vicenta y a Claudio, tu padre, pero como que no hay mayores intereses en diferentes sectores y estamentos sociales y políticos de la nación por estos temas, que incluso tiene mucho que ver con lo de la institucionalidad, porque desacatar una ley por parte de un ministro, y no solo de un ministro, porque no solo se trata del ministro de Cultura, el ministro de las Fuerzas Armadas debía jugar su rol, porque es parte de la comisión. Lo propio, la Academia Dominicana de la Historia, no sé qué papel ha jugado en esto, si ha hecho mutis, o si ha intervenido, o si se ha hecho parte del juego, en este sentido. El director de la Comisión de Efemérides Patria tampoco lo he sentido. Parece que solo la Fundación Camaño ha intervenido en el tema. Pero bueno, son de las cosas que hay que discutir en el país y que hay que edificar a la opinión pública. Alfonso, pero yo pienso Vamos a ir, Vicenta, a una brevísima pausa y retornamos enseguida para seguir con este tema que no se agota con un solo programa, con una sola entrega. Que además habrá que repetir varios programas para abordar la complejidad, la profundidad y la irresponsabilidad de algunos funcionarios y de algunos políticos en relación al tema. Vamos arriba, señor director, y retornamos enseguida. Usted, por favor, no se mueva de ahí, que seguimos aquí con Claudio, con Antonio Camaño y con Vicenta Vélez. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. La alta costura tiene un nombre, Valeus Luvens. Un artista del diseño creativo y futurista, especialidad en vestido al estilo Chacabana para mujeres modernas.